Manifestación el 15 de diciembre por unas pensiones públicas dignas, por los derechos sociales y laborales, por las libertades. Únete el 15 de diciembre a la manifestación que partirá de la Plaza Weyler a las 11:30 de la mañana. Únete a nosotros para defender tu futuro. Y hemos invitado a la portada de Radio Club Tenerife a dos portavoces de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias. Rafael Hernández, Domingo Méndez, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo primero preguntarle, porque mucha gente todavía se lo pregunta, y más tras los anuncios de los últimos días, de las últimas semanas, de esa mejora que va a realizar el gobierno socialista, esa mejora de las pensiones, la subida en las pensiones más bajas, también esa subida ligada, ya me dirán ahora si está ligado o no al IPC, si es necesario todavía que los pensionistas se movilicen. Sí, por supuesto. Lo único que está haciendo este gobierno es subir lo que tiene pensado hacer. Con un decreto ley es subir hasta el 3% las pensiones mínimas, sobre todo las de viudedad, y subir el 1.6% del índice de precios del consumo, pero referido a este año y al 2019, de tal manera que no hay nada garantizado después del 2019. No hay nada garantizado. No hay nada garantizado. No está derogada la reforma de las pensiones del 2013, por lo tanto, el 2020 es muy posible que volvamos al 0,25. Otra de las preguntas también, y además es algo no solo que se está hablando, no solo se habla de este tema en España, sino también a muchos organismos internacionales que están poniendo sobre la mesa los problemas del sistema de pensiones español. ¿Es sostenible el sistema de pensiones actual? Es curioso porque ayer salió en la prensa y antes de ayer fue, digamos, la conferencia de este señor, se llama Escrivá, que es el presidente, como se llama esto, de la AIREF, de la Autoridad Independiente de la Fiscal, que planteaba que el sistema de pensiones español sería perfectamente sostenible ahora y en los próximos años, hasta que empiecen a jubilarse la generación del baby boom, si no hubiese una serie de gastos que no se corresponden con las pensiones contributivas, como son el gasto de pensiones no contributivas, la bonificación por creación de empleo a los empresarios que luego el Estado no pone en sistema de pensiones, o el gasto en parados de larga duración, que tampoco correspondería al fondo de la Seguridad Social. Si no hubiese eso, dice él, y él será una autoridad, supongo, que no tendría por qué haber déficit o sería muy reducido. Pero en cualquier caso, el mantenimiento del sistema no tiene por qué depender solamente de los ingresos de las cotizaciones sociales, sino que en el caso de que haya déficit tendría que acudirse a los presupuestos generales del Estado para cubrir el déficit. Esa sí es una cuestión. Y luego ya está el debate sobre si es sostenible a largo plazo y por qué razones. Eso podemos... ¿Paco? Sí, en realidad este debate que estamos planteando aquí es un debate que debería estar teniéndolo el Pacto de Toledo, ¿no? Para aclarar un poco cuál es la situación. Pero lo que sí es cierto es que al final de lo que se trata no es de si es sostenible el actual sistema basado en que las cotizaciones a la Seguridad Social sostengan las pensiones, sino que el debate debería ser si el Estado puede mantener el sistema de pensiones como se plantea en estos momentos de forma ya clara, a través de la aplicación de los presupuestos, es decir, que las cotizaciones a la Seguridad Social vayan a los presupuestos y que sean los presupuestos los que complementen ese asunto. Me da la impresión de que esa es la salida razonable, que no hay otra para poder hacer frente a la situación ahora, ¿no? No lo sé, en cualquier caso de lo que se trataría sería para garantizar, digamos, tanto los ingresos públicos en lo que se refiere al resto de gastos que pueda tenerse como los ingresos de la Seguridad Social, lo que se trata es garantizar un buen sistema impositivo que cargue sobre digamos las rentas más altas, que cargue sobre el impuesto de sociedades, que cada vez es más reducido de hecho, que no permita salarios tan bajos como los que está viendo, y que además ahora, por ejemplo, parte de la patronal canaria, si no toda, dice que subir los 900 euros salario mínimo es algo impensable porque va a haber un aumento del desempleo, van a cerrar empresas y no sé qué más. Es decir, ese tipo de actitudes que han empeorado durante todo este periodo de la mal llamada crisis, están conduciendo al empobrecimiento generalizado de la población trabajadora y digamos, a la disminución de ingresos efectivamente de la Seguridad Social por cotizaciones, porque realmente, al ser los salarios más bajos, claro, al aumentar el paro, lo que ocurre es que los ingresos se reducen. Pero es que además se está haciendo una campaña permanente sobre la crisis, que ya empezó en los años 90, no es actual, ahora se acelera. Una campaña permanente para que se combinen
el sistema público de pensiones con el acudir a fondos de pensiones o dedicar parte de lo que se correspondería a las cotizaciones para acudir a fondos de pensiones. Y luego en el caso es que los fondos de pensiones son fondos de capitalización que pueden o no tener resultados y hay casos en que no los tienen. ¿Y a quién le está interesando esta campaña? Esta campaña interesa sobre todo a las aseguradoras y a todo el sistema financiero como tal. Es decir, por poco que cogiesen, que fuese un 10% que cogiesen de lo que se ingresa, sería un volumen de dinero bastante alto como para especular con él por ahí hasta que estalle una nueva crisis financiera. Eso es lo que están buscando, es decir, buscar ingresos de donde sea. Y por otra parte hay una cuestión clara, es decir, el empresariado necesita reducir los costos laborales cuando no aumenta la productividad, y parece que ya estamos llegando al límite de posible aumento, para mantener los beneficios. Y eso significa que hay que reducir de alguna manera no solamente el salario directo, sino también el salario que se va en cotizaciones patronales y de los trabajadores a la seguridad social. Hay un tema que se está dando ahora, y yo creo que también se ha comentado en varias ocasiones, que hay pensiones más altas. Paco me va a corregir, no sé si es la pensión media o las pensiones más altas por encima del salario medio en este país, algo parecido a este... No, lo que está ocurriendo es que el diferencial entre el salario medio y la pensión media es cada vez más favorable a la pensión media. Todavía no se ha producido. Se reduce antes el salario, se reduce antes el salario que la pensión media. Efectivamente. Claro, y la pregunta aquí, ¿estaría el colectivo dispuesto a reducir las pensiones más altas para subir las pensiones más bajas? Porque esto también se ha puesto sobre la mesa. ¿Estaría dispuesto el gobierno a cumplir su palabra y subir las pensiones a donde tiene que subirlas? Sobre todo con las más bajas. Con las más bajas, las de viudedad tenía que estar este año ya al 60% la base de cotización. Y no las quieren subir. Entonces no es de los pensionistas quien tiene que ceder para bajar. Ya están bastante exiguos. Es el gobierno y es la seguridad social y es el Pacto de Toledo el que tiene la necesidad de ponerse al día y ver que las pensiones esas no sirven, son muy muy pequeñas. Sí, luchar contra los derechos adquiridos es bastante complicado. Es decir, plantearse una reducción de las pensiones en términos prácticos, no con trampas, en el sentido de que el incremento de la pensión sea inferior al incremento del coste de la vida, que eso ha estado colando durante algunos años. Pero plantear una reducción de las pensiones más altas es imposible. Lo que sí se puede plantear es una congelación de las pensiones más altas, que permita que donde se incida fundamentalmente sean las más bajas, porque lo cierto es que el sistema español de pensiones, hay muchísimas pensiones muy altas, desproporcionadamente altas, y sin embargo la inmensa mayoría de las pensiones son bajísimas. No parece que tenga mucho sentido que se esté aumentando pensiones de 2.300, 2.400 euros, que todavía que las hay, mientras hay pensiones de 400 euros, básicamente no contributivas, que están congeladas desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, parece que el formato sería, como se acaba de hacer en Francia, por ejemplo, paralizar el aumento de las más altas o adaptarlo básicamente a una pequeña subida todos los años e incorporar unas subidas más engalopadas, más rápidamente a las más bajas, ¿no? Nosotros lo que hemos estado exigiendo desde hace mucho tiempo es que las pensiones no contributivas, las pensiones de viudedad, las pensiones mínimas, suban sustancialmente. Digamos, se puede negociar en el tiempo de subida hasta que lleguen como mínimo al salario mínimo interprofesional. Incluso aquí en Canarias estamos presentando en este momento de negociación de los nuevos presupuestos de 2019, presentamos una reclamación pidiendo que en los presupuestos de Canarias figure una partida destinada a complementar las pensiones mínimas, no las pensiones en general, sino las pensiones mínimas y no contributivas, ¿no? De lo que se trata para nosotros es que buena parte de la gente el modelo andaluz, vaya. Lo que pasa es que más nos gusta el modelo vasco, no porque por lo que sea, no quiero decir que en el País Vasco es mucho más alto la cantidad de que se ingresa y también hay una especie de renta para personas que están sin recursos aunque no sean jubilados, complementaria. ¿no? Pero en cualquier caso, nosotros lo que planteamos es que la mayor parte de la gente que está en situación de pobreza, que ya llega a la edad de jubilación, es una pobreza límite, es decir, vivir con 300 y pico, 400 euros. Si no se tiene vivienda propia, eso parece prácticamente imposible. No se puede vivir con ese dinero. Pero es que hay mucha gente aquí en Canarias, por ejemplo, lo que tenemos contabilizado es oficial, hay más de 47.000 personas que cobran
la pensión no contributiva, es una de las zonas del Estado donde más gente cobra pensión no contributiva. Esa pensión de 300 y pico de euros, si no es un complemento para cualquier otro ingreso y resulta que esa pensión no se cobra si se tiene algún otro ingreso o si se tiene una propiedad inmobiliaria, no da para nada. Hombre, menos es no cobrar nada, pero es una cuestión de absoluta miseria. ¿Y cómo están sobreviviendo los pensionistas? ¿Eligiendo entre medicamentos y pagar el alquiler, entre comida y medicamentos? El copago sanitario, repago, como lo quieran llamar, está afectando fundamentalmente a medicamentos que se están retirando del catálogo de los medicamentos que da la administración pública, ¿no? Con lo cual hay medicamentos que no son sustituibles por genéricos y que o los pagas o no los consumes, y realmente lo que se está eligiendo es entre comer o morirme más adelante. Es decir, si no como, me muero ahora, y ya veremos cómo voy resistiendo. Entonces hay gente que va a la farmacia y este y el otro no, y realmente lo que están pagando no es tanto dinero. Lo que están pagando por el que está, digamos, en el catálogo, es una canallada también, porque antes no lo pagaban. Hay 47.000 pensionistas en esa situación. 47.000, algo así. De que son en fundamentalmente que estén cobrando una pensión, porque puede haber gente que tenga esa edad y que no la esté cobrando, porque depende de que haga una petición, de que se la acepte y de que se compruebe si tiene recursos o no para que pueda cobrar la pensión. Ya saben que en el Parlamento Canario hace un año se aprobó una proposición no de ley para exigir ese aumento de la pensión no contributiva al salario mínimo interprofesional. ¿Esto qué es? ¿Un problema del Gobierno de Canarias? ¿Un problema del Estado? ¿Un problema de interés político? Vamos a ver, el Gobierno de Canarias o el Parlamento de Canarias puede acordar cosas que luego no dependen del Gobierno de Canarias, por consiguiente, la Coalición Canaria pueda ser capaz de apoyar cualquier petición de subida de pensiones si no tiene que pagarla a ellos. Yo mismo he estado en ayuntamientos donde hemos hecho esa petición y la han aprobado. Ahora bien, el transferir al Gobierno del Estado las responsabilidades absolutas de todo cuando se tiene competencia en buena parte de las cuestiones, me parece que no dice mucho a favor de esas peticiones al Gobierno canario que las traslada siempre. Pero competencias en pensiones... Competencias en pensiones no se tiene directamente. El Gobierno regional no tiene la autonomía. Pero sí que puede destinar partidas de compensación, igual que puede perfectamente establecer una paga de inserción, como se plantea, ¿no? Entonces esas medidas sí se pueden tomar. Luego está el hecho de que, digamos, el planteamiento de reducción de las pensiones aprovechando la crisis es realmente un planteamiento de transferir recursos a la patronal, transferir recursos también, si fuese posible, a la banca, con eso hágase usted la pensión privada. Y ese planteamiento que ahora también están haciendo el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo, digamos, el Banco Central Europeo, todo eso que incluye también la propuesta en el Parlamento Europeo de un plan privado de pensiones europea, es realmente un planteamiento que va a intentar a toda costa desviar unos fondos que ahora se correspondían con un sistema de pensiones de reparto generalizado en los países europeos hacia, primero, un sistema de pensiones de capitalización y, segundo, hacia la reducción realmente del sistema. Hay varios países europeos, también es de justicia decirlo, como Francia, como Dinamarca, como Suecia, que incorporan en su sistema de pensiones ya directamente la aportación a planes privados. Hay un mínimo que cubre el Estado y una cantidad que fluctúa, que es distinta en función de las cotizaciones del trabajador, que se gestionan por fondos privados. En algunos lugares ha dado buen funcionamiento. En Francia ha dado un buen funcionamiento, o al menos eso es lo que se plantea. Lo que pasa es que en España tenemos un sistema distinto, un sistema que está vinculado exclusivamente a la aportación que el trabajador realiza a lo largo de su vida a un fondo de carácter estatal, ¿no? Pero en otros países, sin embargo, sí funciona desde hace muchísimo tiempo ese sistema de fondo público, fondo privado mezclado, ¿no? Por ejemplo, en Francia. Es que hasta hace pocos años, antes de la crisis, teníamos muchas empresas también con fondos privados de pensiones, que inclusive fueron anulados por los propios gobiernos, porque decían que teníamos que aportar a la seguridad social, no a nuestros fondos privados de pensiones. Eso por un lado. Pero sin embargo, en la actualidad, hoy no nos está permitido el que, salvo en las grandes empresas, como se hacen en Telefónica o en alguna siderurgia, salvo esas grandes empresas, no tienen ese tipo de fondos de pensiones porque el trabajador no tiene de dónde. O sea, si el trabajador va y dice, bueno, usted va a ganar 1.000 euros, que ya es una fortuna hoy, y dice, pero de estos 1.000 euros usted va a tener que dedicar tanto a un plan de pensiones que tenemos aquí. No se preocupe, usted recuperará ese dinero. Pues mire,
de eso que usted me está quitando me está haciendo falta para mi familia, o sea que no me lo quite, ¿me entiende? No es lo mismo. Países que pueden estar acostumbrados haciendo ese plan de pensiones de empresas con un buen sueldo que en España, donde ahora mismo la crisis ha barrido con todo eso. Y estoy seguro también que en todos esos países hay muchas empresas que no pueden permitirse ese lujo. Lo que sí se teme ahora... Pero no es la empresa quien aporta el dinero en Francia, es el trabajador. Lo que pasa es que aporta una parte al Estado y otra parte a un fondo privado. Bueno, pues hoy se está temiendo que la presión que está ejerciendo la Unión Europea para que se aplique en todos los miembros el plan de pensiones privados, estamos esperando a que ese plan privado de empresas se incorpore no solo a las grandes, sino a las pequeñas empresas. Y eso va a ser un dilema aquí en España. Con los bajos salarios que tenemos. Nos queda un minuto de entrevista, pero sí me gustaría preguntarles horarios, dónde se van a concentrar el próximo sábado, el 15 de diciembre, siguiendo unas concentraciones que muchos pensaron que estaban ligadas a un gobierno, pero ustedes siguen concentrándose en la calle. Sí, nosotros el sábado saldremos en todo el Estado por convocatoria de la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones, y aquí en Santa Cruz será desde la Plaza de Weyler a las 11:30 en los itinerarios normales actuales, ¿no? Que seguir por Méndez Núñez, bajar por San José, todo ese tipo de, por Pilar, San José, y llegar en este caso me parece que está la plaza frente al Cabildo, ¿no? Y ahí se concluiría la manifestación. El lema de siempre es gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden, pero en este caso la manifestación será en la defensa del sistema de pensiones públicos, por la defensa de los derechos sociales y por la defensa de las libertades y la democracia, porque en este caso queremos incluir, digamos, un planteamiento en defensa de todas las conquistas que se han realizado y que están perdiéndose, y que hoy además con la victoria de la derecha en las elecciones andaluzas corren más riesgo todavía, y queremos enfrentarnos contra eso, planteando la necesidad de defensa de todas las conquistas que hoy corren riesgo y de todas las demandas que están teniendo los sectores pues sociales. Hecha hasta la reivindicación, Rafael Hernández, Domingo Méndez, de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Cruz.